Y tras el rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados por una mayoría que hay que decir es transitoria y muy accidentada que vivió la corporación la jornada del día miércoles, lo que se vive es un borrón y cuenta nueva. Está por verse. El ministro de Hacienda, después de, por supuesto, sus primeras reacciones, que han sido, por cierto, cuestionadas porque probablemente nadie esperaba que una figura bastante contenida en términos de opiniones hablara con la sinceridad con la que lo hizo la jornada del mismo miércoles. A partir de ahora ha tratado de señalar que el proyecto tal y cual lo conocemos probablemente no va a continuar y hay que empezar a buscar fórmulas nuevas y para eso hay que tener una gran mayoría de diálogos ciudadanos. Pacto tributario pedía ayer Bernardo Larraín en conversación con nosotros, el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, porque lo que había era una reforma pero no pacto, no había un acuerdo entre las distintas partes, sino que se presentó una reforma que si bien contempló varias conversaciones también y modificaciones o adecuaciones dentro del Congreso, en estricto rigor un pacto, tiene razón, no fue lo que vimos durante la presentación y la tramitación anterior. Coincidiendo con esta etapa en la que el gobierno dice que quiere conversar con todos los actores, es que ayer se reunió con el gran empresariado, quien en estricto rigor había solicitado la reunión a fines del año pasado para presentar la nueva directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio, pero que, como a veces suele ocurrir con una cierta ironía, ¿no?, en nuestra crónica de actualidad, coincidía con que días después del rechazo a la reforma, que por supuesto a este grupo no le gustaba, el presidente tenía agendado una reunión para recibir a esa nueva directiva de la CPC. Y allí se discutieron varias cosas y donde, por supuesto, el tema central inevitablemente terminó siendo la reforma tributaria. Pero es aquí donde surge una cuestión que al menos es inquietante. Ante la reforma presentada, los empresarios, que eran contrarios totalmente al impuesto al patrimonio, habían señalado que en realidad había que buscar quizás un mayor incremento de los tributos para las grandes empresas. Y eso que parecía haber quedado como una idea con la cual los grandes empresarios estaban de acuerdo, ahora lo retiraron de la mesa. No, porque si lo vamos a discutir todo, no es que ahora esa oferta siga estando disponible, sino que hay que partir desde cero. Vamos a conversar de esto, Connie, porque por supuesto que genera una cierta preocupación, que lo que parecía ser una alternativa en la que había bastante coincidencia y se allanaba el mundo empresarial, donde hemos escuchado también a varios dirigentes, porque en esto hay que ser justo, señalar que lo que no nos puede pasar es que terminemos guardando la discusión tributaria en un cajón y que nos aparezca más adelante. Hay que despejar esta incertidumbre. Ahora le agreguemos una más respecto de que lo que se había planteado como una posibilidad, ahora lo quieran guardar porque sería parte de una negociación. Y eso puede ser riesgoso, tan riesgoso como para la derecha, creer que lo que obtuvieron el miércoles es una tremenda victoria propia, porque ni la derecha calculaba que la reforma tributaria se iba a rechazar. Cosa distinta es que ellos hayan anunciado que iban a votar en bloque en contra de ella, pero ellos mismos se sorprendieron cuando la reforma se rechazó, porque en sus propios cálculos estaba que la reforma se iba a aprobar en la Cámara de Diputados. Lo que no vieron venir, por supuesto que tampoco el gobierno, es que votos de ex militantes de la democracia cristiana, algunos ex PDG con cuyos votos contaba y por supuesto 3 parlamentarias que se retiraron de la sala minutos antes de la votación, finalmente no le entregaron los sufragios al gobierno que necesitaba. Pero las mayorías pueden ser transitorias de lado y lado. Y esto corre tanto para la oposición como, ojo, también para el gobierno, que si mejora la estrategia podría contar con los sufragios. Y eso corre también, ojo, para el gobierno en esta negociación con los empresarios, que los puede dejar en un muy mal pie, mostrándose ahora menos dialogantes que lo que estaban pidiendo justamente hace una semana. Fíjate que este es un traspié que tiene varias cosas interesantes de las que uno pudiese sacar algunas notas, no sé si lecciones, Juanma, pero al menos algunas notas, porque nosotros mismos y el propio ministro Mario Marcel había puesto como ejemplo la forma en que se había tramitado, se estaba tramitando la reforma tributaria para dar cuenta de una buena manera, un buen camino de llevar adelante las negociaciones. ¿Te acuerdas que lo mencionamos, lo citamos como ejemplo cuando hablamos del momento en que tenía que votarse en general la reforma de pensiones? Que se habían hecho diálogos, ¿verdad? Que se había recibido un montón de opiniones, que se habían avanzado en la votación en general y que al momento de comenzar las votaciones en particular o ir viendo las indicaciones, donde iba probablemente a venir la pelea más corta. Entonces había quedado la votación en la comisión lista, la idea de legislar, para pasar finalmente a sala lo que parecía ser simplemente un trámite. Bueno, o lección de humildad, de manejo político, de orden de las huestes y de muchas otras cosas más, no fue así.
Y orden de las huestes aquí funciona efectivamente, ¿verdad? Porque hubo votos con los que se contaba que finalmente no se tuvieran. Vaya uno a saber finalmente si es verdad o no es verdad, que como dice la ministra Analía Uriarte, uno no tendría razones para no creerle, pero aquí después se desmiente, etcétera. Si es verdad o no es verdad que la diputada Pamela Giles tenía comprometido su voto a favor de la reforma tributaria. Yo jamás le hubiera creído. Porque lo había criticado desde muy temprano y siempre uno tuvo la sospecha de que Pamela Giles está en el grupo, no sé de qué tamaño será ese grupo, pero hay un pequeño grupo igual que es capaz de votar la reforma tributaria para levantar la idea de un sexto retiro. Sabemos que ella está justamente en esa línea. Pero bueno, aparentemente pudo haber pasado eso. De todas maneras pasó con los PDG y con los ex demócratas cristianos que tú nombrabas y sin duda también con la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, que terminó no votando en la sala junto con Pamela Giles y con Mónica Arce, de Independiente, y se atribuyó, claro, una suerte cobrada de venganza por esta disputa que había tenido con el ministro de Educación, pero que ella dice hoy día que fue simplemente un impresentable error. Y pidió disculpas por no haber votado y haber estado efectivamente en la sala en el momento en que tenía que estar. Le habían dicho que había un receso de 15 minutos, ese receso no existió, ella se fue para otro lado y cuando volvió, ya se había rechazado. Bueno, todas estas pequeñas cosas sirven en alguna dimensión y puesto todo además en el nuevo discurso o en el reforzamiento del discurso en favor de los acuerdos y del diálogo que le vimos desplegar nuevamente al presidente Gabriel Boric en la entrevista con ustedes, Juanma, contigo y con la Andrea en Mega Noticias Prime, el antenoche, ¿verdad? Donde habló mucho e insistió mucho en favor de la construcción del diálogo. Todo parece estar servido en la mesa para que ocurra en esa dimensión. Esta idea de un pacto tributario no es una idea nueva. ¿Y sabes a quién se la escuchamos en estos mismos micrófonos muy temprano? Al propio ministro Mario Marcel. Cuando en algún momento hablamos de, por ejemplo, por qué no ampliar la base imponible, pensando en que hay mucha gente en Chile que no paga impuestos y que finalmente los que pagan impuestos son muy pocos. Y el ministro dijo que estábamos en la construcción de un pacto tributario y que eso probablemente estaba varios pasos más allá, que en la construcción de este pacto lo que había que hacer era legitimar, ¿verdad?, cualquier tipo de reforma y el funcionamiento del pago de los impuestos para que la gente se convenza de que si paga impuestos pasan cosas. O sea, si yo pago un porcentaje de mi sueldo, a pesar de que antes no pagaba, ¿verdad? Hoy día empiezo a pagar, tengo que sentir que eso tiene efectivamente un efecto, que el Estado me responde y que eso es parte de la construcción de un pacto en un plazo mayor. Será en este momento entonces que, como decía Bernardo Larraín ayer, volvamos a sentarnos a pensar en un pacto tributario, un pacto de largo plazo tributario, donde cada uno sienta que perdió un poco, pero que también ganó un poco. Y en esa lógica de perder algo y ganar algo, van a tener que entrar los empresarios de manera absolutamente categórica. Porque si no, esta es una reforma que no se puede hacer sin los empresarios. No se puede, aunque alguien pretenda o piense que sí, ¿verdad? Que puede dejarlos al margen, en definitiva. La idea de cambiar el impuesto al patrimonio por un aumento de un punto del impuesto a las empresas parece haber sido una mala idea. En definitiva, hubo mucha gente que terminó descartándola porque no parecía una buena solución. Los empresarios ayer pusieron sobre la mesa, Juanma, algunas ideas que tienen que entrar justamente en la discusión y que tienen que ver básicamente con, no sé, con un mayor control de la evasión del IVA, en las plataformas digitales, por ejemplo, con nuevos incentivos a la formación de negocios, con mecanismos para incentivar la inversión, el crecimiento y otras cosas más. La lista es larga. En definitiva, la lista es larga. Y esos son temas que parecieran ser bastante marginales, en definitiva, respecto de la pretensión del gobierno. Aquí de lo que hay que hablar es de en cuánto se quiere subir la recaudación. ¿Cuánto se quiere subir la recaudación? ¿Cómo se sube la recaudación? Y en ese diálogo los empresarios tienen que estar. Claro, o sea, el gobierno ya ha ido definiendo cuántos puntos del PIB más o menos calcula que quiere recaudar. Nunca una reforma tributaria termina recaudando lo que pretende inicialmente. Eso es un hecho de la causa, lo hemos vivido desde 1990 en adelante, es cierto, pero el gobierno, una vez que tenga afinado eso, lo que tiene que hacer es tratar de discutir con todos los sectores políticos y una vez que tenga discutido, no con todos los sectores políticos, con todos los sectores sociales, que los sectores políticos se acoplen a esas conversaciones. Lo que no puede pasar es que los sectores políticos se terminen por desacoplar de esas conversaciones sociales simplemente porque no se negoció con ellos los votos al respecto, y donde se corre el riesgo, por supuesto, de que algunos quieran, lo que también parece una mala idea, meter en un paquete, un macro acuerdo donde se termine por también resolver el tema de la salud y el tema de las pensiones también como una especie de acuerdo respecto del todo. Son discusiones que parecieran estar cruzadas, pero que también transitan en sensibilidades por caminos muy distintos y por lo tanto
por delante. El gobierno va a tener que desarrollar mucha musculatura política, pero también van a tener que todos los sectores comprender que aquí, inevitablemente, cada uno va a tener que ceder en algo. 7:18. En Ahora es cuando miramos al cielo, junto a Jaime Leitón. Este es el pronóstico del tiempo para hoy. Revisamos el pronóstico del tiempo. ¿Cómo te va, Jaime Leitón? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un gusto saludarte. Connie, muy buenos días. Bienvenida nuevamente. Hola, ¿cómo está, don Jaime? Don Jaime, Muy a ver, bien. cuéntenos qué esperamos para la jornada del día de hoy. Bueno, les cuento en primer lugar que llevamos ya 2 días consecutivos